Hola, buenas noches. Mi nombre es Marco Antonio Osorio, alumno de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy voy a presentar mi producto integrador de aprendizaje de la materia de microbiología. En este caso abordaré el tema de virus de la influenza. Voy a iniciar con el caso clínico. En este caso es un paciente masculino de 35 años sin antecedentes médicos de importancia. Acude a consulta y refiere que se ha sentido muy mal desde hace 3 días después de haber acudido a una posada navideña. Tiene fiebre alta, dolor en todo el cuerpo, tos seca. También dice estar cansado y que le duele mucho la cabeza. Dice no haber acudido a las campañas de vacunación. Sus signos vitales son, en este caso, la temperatura es de 39.5 grados. Y hay que recordar que los valores normales comprenden entre 36.5 a 37.5 grados y se puede considerar ya como una fiebre. Continuando con la frecuencia cardíaca, que es de 110 latidos por minuto, aquí ya se considera como elevada, es decir, una taquicardia, ya que hay que recordar que los valores normales están entre 60 a 100 latidos por minuto. Continuando con la frecuencia respiratoria, tenemos que es de 22 respiraciones por minuto. Aquí ya se puede considerar como elevada, ya que hay que recordar que los valores normales comprenden entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Y por último tenemos la presión arterial, que es de 125 sobre 80 milímetros de mercurio. Aquí se considera como normal, ya que los valores normales son de 120 sobre 80. Siguiendo con el caso clínico, tenemos que se dice que a la exploración física se observa faringe eritematosa, amígdalas no inflamadas. Se le indica realizar una prueba rápida de COVID con resultado negativo y un PCR para establecer un diagnóstico. Con el cuadro clínico que se nos da podemos inferir varios diagnósticos. El primero es COVID, pero se descarta ya que se le hizo una prueba rápida y salió negativa. También la podemos descartar ya que por lo general COVID tiene síntomas muy similares, pero se puede diferenciar ya que suele ser más grave y además en el COVID se acompaña con síntomas característicos como puede ser la pérdida del olfato, la pérdida del gusto. También podemos descartar una gripe común, un resfriado común causado por un rinovirus, ya que por lo general este tipo de infección suele tener síntomas más leves, suele no acompañarse de fiebre y se resuelve en menos días. También podemos descartar una faringitis estreptocócica causada por Streptococcus pyogenes, ya que por lo general ese tipo de infección no se acompaña con tos. También podemos descartar una infección causada por Streptococcus pneumoniae, ya que tiene síntomas muy similares, ya que los dos inician con fiebre, dolor de cabeza y lo podemos descartar, ya que la diferencia aquí radica en que una neumonía causada por Streptococcus pneumoniae se acompaña con tos productiva, con esputo y que suele acompañarse con sangre. En este caso el paciente solo refiere tos seca, así que la podemos descartar. Y de los datos que se nos da y que nos ayudan para establecer un diagnóstico del virus de la influenza, tenemos uno que en este caso es que no ha acudido a las campañas de vacunación. Y como hay que recordar, existen o hay vacunas que confieren inmunidad contra ciertas cepas del virus de la influenza. Y ese es uno de los datos que nos podrían indicar que pues, puede ser un virus de la influenza el causante de la infección en el paciente. También otro dato que también nos puede aportar es que acudió a una posada navideña. Y recordemos que las posadas navideñas se celebran en diciembre. Y en diciembre es temporada de invierno y hay temperaturas bajas. Y por ende, en ese tipo de ambiente el virus prevalece más en el ambiente. Y podría ser uno de los factores que nos indiquen que puede ser virus de la influenza. También otro dato que se nos da es que acudió a una posada. En este caso, pues las posadas es una aglomeración de gente y hay que recordar que uno de los medios de transmisión del virus de la influenza es a través de aerosoles y gotículas respiratorias. Y también, por último, tenemos que uno de los síntomas característicos del virus de la influenza es que se acompaña con dolor en el cuerpo. En este caso, pues suele ser un dolor en los músculos. También dice que suele estar cansado y este es uno de los síntomas comunes de una infección por virus de la influenza. Y por último también se le mandó a hacer un PCR
para establecer un diagnóstico. Hay que recordar que ese tipo de estudio o ese tipo de estudios diagnósticos son los de elección, ya que son específicos y pueden ayudar a diferenciar entre diferentes cepas del mismo virus, entre diferentes tipos de virus de la influenza. Es decir, que puede descartar entre virus de tipos de la influenza de tipo A, de tipo B o de tipo C. Además, ayuda a diferenciar entre otros tipos de virus. Y hay que recordar que para evitar, una de las medidas preventivas para evitar este tipo de virus y contraer el virus de la influenza es irse a vacunar, ir a las campañas de vacunación que se hagan en la comunidad, también evitar la aglomeración en lugares cerrados con mucha gente, y además usar el uso de cubrebocas. Y pues bueno, eso sería el caso clínico, y pasaremos a las preguntas. En este caso vamos con la pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes proteínas es responsable de la entrada del virus de la influenza a la célula huésped? Aquí la respuesta correcta es el inciso A, que es la hemaglutinina. Esta proteína actúa sobre los receptores de ácido ciálico que se encuentran en las células ciliadas del epitelio del tracto respiratorio superior. El inciso B, que es la neuraminidasa, esa no puede ser, ya que la neuraminidasa, que lo voy a mencionar más adelante, pero así en pocas palabras, es que esta actúa como una enzima que escinde o rompe los receptores de ácido ciálico. El inciso C, que es la proteína M2, esa también es propia del virus, pero esta actúa como un canal iónico. Pasamos a la siguiente pregunta, a la número 2. ¿Cuál es la función de la neuraminidasa en el ciclo de vida del virus de la influenza? Aquí la respuesta correcta es el inciso B, que es destruir el ácido ciálico para liberar nuevas partículas virales. Ahí, como ya lo había mencionado, esta es una proteína que actúa de manera de enzima y destruye o escinde el ácido ciálico para liberar nuevas partículas virales. El inciso A no puede ser, ya que la que cumple esta función de unirse a los receptores celulares es la hemaglutinina. Y el inciso C tampoco es, ya que esa no es una de las funciones de la neuraminidasa. Pasamos a la pregunta número 3. ¿Cuál es el principal sitio de replicación del virus de la influenza en el cuerpo humano? Aquí la respuesta correcta es el inciso B, que es el tracto respiratorio superior. Aquí esta es la respuesta correcta, ya que, como ya lo había mencionado, la hemaglutinina se une a los receptores de ácido ciálico que se encuentran en las células de epitelio ciliado, y en el tracto respiratorio superior es donde predomina ese tipo de epitelio. Y el inciso A es el hígado. Pues, se descarta, ya que ese tipo de órgano no cuenta con este tipo de tejido, al igual que el inciso C, que es el intestino delgado, ya que no cuenta con este tipo de epitelio. Pasamos a la pregunta número 4. ¿Cómo se transmite predominantemente el virus de la influenza? Aquí la respuesta correcta es el inciso C, que se transmite a través de gotas respiratorias y aerosoles. Aquí en este caso la respuesta correcta es la C, ya que como lo mencioné, es una enfermedad que predomina en el tracto respiratorio, y esta, pues bueno, pueden salir a gotículas, ya sea al hablar, al toser o al simplemente respirar, y este es un medio de transmisión del virus de la influenza. El inciso A, la ingestión de agua, esta no está relacionada con el virus de la influenza. El inciso B tampoco, y el contacto directo con la sangre tampoco está relacionado con este tipo de virus. Y pasamos a la siguiente pregunta, que es el número 5. ¿Cuál es el síntoma más común de la infección por influenza? Aquí la respuesta correcta es el inciso B, que es la fiebre repentina y alta. Esta se debe, ya que durante la infección por el virus predominan ciertas citocinas. En este caso hablamos del interferón de tipo 1, o los interferones de tipo 1, que son antivíricos, y esto a su vez también tiene otra función, que es elevar la temperatura como un sistema de defensa del cuerpo. Y también se liberan otras citocinas que también influyen un poco, como la interleucina 1 y la interleucina 6. Estos también actúan como mecanismo de defensa, y eso también hace que aumente la temperatura. El inciso A, que es el dolor abdominal, esta no se suele asociar, ya que esta se asocia más con infecciones gastrointestinales, al igual que el inciso C, que es la diarrea. También esto se asocia más con cuadros de infección gastrointestinal. El inciso D, que es la pérdida del gusto. Aquí este síntoma se asocia más con el virus del SARS-CoV-2 o con el COVID-19.
Ya como lo mencioné al principio, es una de las características del COVID, que es la pérdida del gusto, pérdida del olfato. Y en este caso, pues esta no es correcta, ya que no se relaciona con el virus de la influenza. Pasamos a la pregunta número 6. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más común en la influenza en pacientes de riesgo? Aquí la respuesta correcta es la B, que es la neumonía. Aquí la neumonía, bueno, como ya lo mencioné al principio, el virus se une a las células ciliadas y la neuraminidasa destruye estas células ciliadas. Y al destruir las células ciliadas, recordemos que esas actúan como tienen un sistema de defensa que actúa como de barrido para, digamos, eliminar los patógenos que ingresan. Y al destruir este mecanismo de defensa, eh, proliferan bacterias o virus oportunistas. Y esto es lo que da la complicación a la neumonía. Puede ser propia del virus de la influenza o debido a otros virus, otras bacterias oportunistas. Debido a que se elimina ese sistema de defensa. Y la otitis media no está relacionado o no está, en muchos casos no están relacionados con este tipo de complicación. Al igual que la C, la artritis tampoco está relacionado o no tiene mucha relación con el virus de la influenza. El inciso D, que es la meningitis, el mismo caso, tampoco está relacionado con el virus de la influenza. Pues vamos a la última pregunta. ¿Cuál de las siguientes pruebas se utiliza con mayor frecuencia para diagnosticar la influenza? Aquí la respuesta correcta es el inciso B, que es la reacción en cadena polimerasa o PCR. Recordemos que esta también se le pidió al paciente, ya que ese tipo de prueba diagnóstica es la de elección para diagnosticar el virus de la influenza, ya que esta es específica, ya que nos puede ayudar a diferenciar entre diferentes cepas del mismo virus o entre diferentes tipos de virus de la influenza, ya sea A, B o C, y entre otras variedades de virus. El inciso A no puede ser, ya que el examen de heces se asocia con otras infecciones bacterianas también por virus, pero en esas se asocia más con infecciones gastrointestinales. El inciso C es la tinción de Gram. Aquí no aplica, ya que la tinción de Gram se utiliza para bacterias y para su clasificación. Y en este caso, recordemos, estamos hablando de un virus, así que no aplica. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.